Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, el programa semanal de Diario de Cuba. Esta vez vamos a analizar las posibles consecuencias del nuevo Parlamento y Gobierno europeos en relación con la política hacia Cuba. Después de 5 años con el socialista español Josep Borrell al frente de la diplomacia europea y del agravamiento de la situación de derechos humanos en la isla, la nueva Eurocámara está más escorada que nunca a la derecha, aunque también ha perdido a destacadas figuras que apoyaban la democratización de Cuba. Hoy abordaremos el tema con Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y con Carolina Barrero, directora de la ONG Ciudadanía y Libertad. En los últimos años han tenido ambos una amplia interlocución con eurodiputados y también con autoridades de la Unión Europea. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos Los Puntos a las IES. Yaxi Cires, entre la salida por jubilación o por derrota electoral de grandes apoyos para los demócratas cubanos y la mayoría cualificada de derechas actual en la Eurocámara, ¿cuál, en tu opinión, sería el saldo de este nuevo panorama europeo en relación con Cuba? Bueno, yo creo que los vientos de la composición del Parlamento Europeo siguen soplando en favor de las exigencias de democracia y respeto a los derechos humanos para Cuba. Y eso es un dato importante, siempre tomando en cuenta lo que bien decías, que hay figuras que durante muchos años estuvieron muy comprometidas con esta causa que ya no están en el Parlamento. Pero hay que tener en cuenta que más allá de la composición del Parlamento Europeo, lo cual es importante para pasar resoluciones, para que se realicen exigencias, para que se controle cómo funciona la Comisión con respecto a Cuba, el marco referencial de las relaciones bilaterales sigue siendo el acuerdo de cooperación, el acuerdo de diálogo político y cooperación. Sería importante que en los próximos meses se promueva una reflexión profunda a nivel de los estados y a nivel de las diferentes instituciones europeas con respecto a qué ha fallado en la aplicación de este acuerdo. Carolina Barrero, el próximo nombramiento de Kaja Kallas al frente de la diplomacia europea, ¿en tu opinión será suficiente para endurecer la política de Borrell o habría que tener en cuenta otros elementos que no estamos teniendo en cuenta de momento? El nombramiento de Kaja Kallas como alta representante de la Comisión Europea, esto es el cargo, para que lo entiendan quienes no tienen esa particularidad, que ocupa el alto mandatario de Relaciones Exteriores. Es como decir el canciller de Cuba, pues ella sería la ministra de Exteriores de toda la Unión Europea. Por lo tanto, es la encargada de las relaciones exteriores de toda la Unión Europea y eso es lo que atañe a Cuba. Su nombramiento no podemos recibirlo con mayor alegría. Tenemos que entender que Kaja Kallas fue primera ministra de Estonia. Acaba de terminar su mandato, fue la primera mujer ministra estonia, cosa que recibimos con alegría, pero además nació durante la Unión Soviética. Es decir, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, vivieron el comunismo y el totalitarismo soviético de primera mano y comprenden muy bien qué es lo que realmente pasa dentro de Cuba y cuál es la verdadera naturaleza del régimen castrista. De hecho, Lituania es el único país de la Unión Europea que no ha ratificado el PDCA, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, lo que explica muy bien cuál es el entendimiento que tienen estos países, a lo mejor a diferencia de otros mediterráneos, sobre la realidad cubana. Y ella de jovencita y de adolescente pudo vivir sus padres, sus abuelos, tiene las historias del totalitarismo muy cerca. Además, es muy conocida en su labor por tener un enfrentamiento muy claro contra Vladimir Putin, es decir, su posición con la invasión a Ucrania, la guerra y contra lo que Vladimir Putin representa está muy clara, ¿no? Por tanto, creemos que es una persona que está en mejores condiciones de comprender cuál puede ser la mejor política exterior hacia Cuba de la Unión Europea, mucho mejor, desde luego, que su predecesor, Josep Borrell. Yaxi, has mencionado en alguna ocasión la necesidad
y el término es tuyo, de desespañolizar la política europea hacia Cuba. Con Kallas habría un primer paso, pero el exilio cubano está demasiado optimista con respecto a sus posibilidades reales, teniendo en cuenta que el presidente del Consejo es un socialista portugués y que también hay que contar con los 27 ministros de Exteriores de toda la Unión Europea. La política española, de hecho la política interna, ha influido durante mucho tiempo y posiblemente sigue influyendo en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. De hecho, fue Aznar quien impulsó la posición común, como todos sabemos, y después con el triunfo de Rodríguez Zapatero ya se comenzó a andar con el ministro de Exteriores Moratino en desmontar esa posición común, y ese proceso tuvo como resultado el acuerdo bilateral impulsado por Federica Mogherini, que todos recordaremos que llamó a Cuba una democracia de partido único. Pero sí, la presencia española siempre ha estado presente en este debate y en las posiciones de la Unión Europea hacia Cuba. Por tanto, y es bueno que Carolina haga referencia a eso, es importante girarnos también a otros países que también vivieron históricamente situaciones como la nuestra, que vivieron bajo el yugo comunista, para que también tengan una posición más activa con respecto a la defensa de los derechos humanos, no solamente en Cuba, sino en toda América Latina. Ahora, el marco referencial de las relaciones es el acuerdo de diálogo y cooperación. Cuando se fue a establecer ese acuerdo, nosotros fuimos claros, hicimos 10 peticiones en 2016, estando Federica Mogherini, y muy pocas fueron escuchadas. De hecho, una de las que proponíamos, que era procedimental, que el acuerdo fuera entrando en vigor de manera parcial en la medida en que el régimen cubano fuera cumpliendo determinados compromisos en materia de derechos humanos, por ejemplo, la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos o la proscripción de los delitos políticos. Entonces, en la medida que cumpliera con eso, entraba en vigor otras partes del acuerdo referidas, por ejemplo, a la cooperación, a la financiación. Desde luego, esto no se escuchó, y en gran medida esa es una de las causas de que hoy el acuerdo o el objetivo de promover una democracia, un respeto a los derechos humanos, que es parte esencial de este acuerdo, no se esté cumpliendo, sino que la situación es más grave todavía. Carolina, ¿es España en estos momentos un estorbo más que una ayuda en la consecución de esa política, digamos, coherente hacia el régimen cubano? Mira, la posición de España es muy triste de analizar, porque nosotros nos sentimos profundamente unidos, ¿verdad? La nación española. Tenemos una historia común que está atravesada por la familia, por la cultura, por un periodo de colonización también, por guerras, lo cual debería acercarnos más, ¿verdad? Querríamos que España tuviera la capacidad de estar del lado de los derechos humanos, de las fuerzas democráticas. Sin embargo, ha tenido una posición, digamos, en los últimos años, sobre todo, en este periodo del Partido Socialista en el gobierno, una posición silenciosa, neutral y hasta cierta medida cómplice del régimen. Así lo demostró durante mucho tiempo la embajada en La Habana, que estuvo al mando del señor Pechis, que no se reunió nunca con ningún opositor, ningún miembro de la sociedad civil. Las reuniones que sucedían de manera verdaderamente muy silenciosa, muy en silencio, a diferencia de otros periodos anteriores, pero también en la postura que asumen ante la Unión Europea. Yo me he reunido con la delegación española en la Unión Europea, el representante para el COJOM, que es el Comité para los Derechos Humanos, y realmente el reconocimiento que hace de las violaciones a los derechos humanos en Cuba es muy mínimo. La postura que tiene es una postura más de defensa de los intereses de España en Cuba, que son intereses en materia económica, los hoteles, las inversiones que tienen allí, y la ayuda, digamos, a la causa de la libertad, a la causa de los derechos humanos es bastante limitada, por decirlo de una manera
por decir un eufemismo, ¿no? Entonces, esperamos que eso cambie. Siempre tenemos la esperanza de que España cambie. Muchos de los exiliados cubanos estamos aquí. Así ha sido siempre, desde Martí hasta hoy, pero en esta ola nueva después del 11 de julio, eso se ha incrementado y seguiremos haciendo un trabajo de incidencia, no solo en Bruselas, sino también en Madrid, para que cambie y para que España pueda ser realmente un aliado, cosa que en los últimos años no ha sido. Carolina, me quedo contigo porque también está un problema complejo que va a demostrar la cintura política, digamos, del exilio cubano, y están los eurodiputados españoles de Vox, habituales aliados de los demócratas cubanos, que se han pasado a un grupo parlamentario muy vinculado al húngaro Viktor Orbán y por consiguiente es un enigma en la relación con la Rusia de Putin. Esto, en tu opinión, ¿cómo afecta, si es que afecta, la generación de consensos en relación con Cuba en los debates de la Eurocámara, donde esa derecha más extrema está bastante aislada, según parece? Eso es una excelente pregunta porque, como tú acabas de decir, si bien la extrema derecha subió en votos en la Eurocámara, en la aritmética parlamentaria, en las alianzas que se construyeron, los conservadores lograron alianzas más con las facciones liberales y dejaron a los partidos de extrema derecha un poco más aislados, ¿no? Giorgia Meloni, que fue una de las grandes ganadoras a nivel nacional, su partido tuvo cifras impresionantes, luego no pudo llegar a tener la influencia que quería por esta razón. Entonces, efectivamente, es un grupo que ha subido en votos, sin embargo, es un grupo que votará sobre todo en solitario. Las alianzas, como te decía, son más de los conservadores y de los liberales. Es muy interesante que Vox, que siempre ha sido muy vocal con el tema de Cuba en el Europarlamento, se haya aliado a este partido de Orbán, que evidentemente tiene una postura y una alianza con Putin. Habrá que ver allí si continúan siendo vocales. De todas formas, yo creo que la mejor estrategia para tratar el tema cubano es hacer de esto una cuestión multipartidaria, o sea, no tiene por qué ser la derecha la que sea quien lleve la voz cantante del tema de Cuba, aunque lo es la mayoría de las veces. Nuestra estrategia tiene que ser buscar que el tema de los derechos humanos en Cuba sea una cuestión que sea superior al tema partidista, ¿no? Y buscar alianzas y aliados por todos lados para no hacer de esto una querella ideológica. Yo creo que al menos esa va a ser mi búsqueda, ¿no? Todos los aliados que podamos, de todas las facciones políticas que podamos. Yaxis, en tu opinión, ¿qué estrategias se pueden implementar en este sentido para evitar el partidismo o para evitar que el tema de Cuba caiga en una especie de utilización doméstica, ¿no?, por parte de los partidos de la Unión Europea? En primer lugar, tenemos que hablar con todo el mundo, con todas las ideologías, con todas las tendencias políticas que están representadas en el Parlamento Europeo, y también tener en cuenta la diversidad geográfica y las diferentes experiencias políticas de cada país. Nosotros tenemos la convicción de que Vox, como el Partido Popular, que es el grupo mayoritario, seguirá apoyando la exigencia de democracia y de libertad para los presos políticos y de respeto a los derechos humanos en Cuba. Ahora, repito, mientras más gente exija los cambios necesarios en Cuba, mejor, porque más legitimidad, más representación tiene ese reclamo. Pero advierto que los socios son los que son y son los que han sido. Y en esto tenemos que tenerlo claro, que el apoyo del Partido Popular, del grupo de Vox y de Ciudadanos o Renew Europa, porque Ciudadanos ahora ya no tiene representación, sí ha sido un apoyo histórico para el pueblo cubano. Carolina, ¿es necesaria una nueva resolución del Parlamento Europeo o son más que suficientes aquellas otras 3 que se han aprobado y que no han causado el más mínimo impacto en el servicio exterior de la Unión Europea, aunque sí en la opinión pública? Esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Porque ya tenemos muchas resoluciones del Parlamento Europeo y pocas acciones en consecuencia.
Sin embargo, tú sabes que a veces, tú sabes, como la gota de agua en el vaso, siempre que se pueda obtener una resolución urgente que llame a la liberación de un preso político, cuenta y suma. Ahora, nosotros los cubanos necesitamos acciones, hechos en la realidad también. También hay que entender, ¿no?, cómo funciona la Unión Europea. El Parlamento está muy limitado. Es la Comisión realmente y los acuerdos de la Comisión las que llevan a acciones consecuentes. Por ejemplo, el PDCA, el acuerdo de diálogo político que está puesto en vigor actualmente, desde marzo de 2016, que se firmó, debe ya, aprobado ya, estar caduco. O sea, debe de ser renovado. Hay muchas razones por las que el PDCA no ha funcionado. Como mismo en su momento, la posición común llegó a un punto en el que ya estaba fuera de tiempo, caducada, ¿verdad? Como las medicinas y los productos y alimentos que compramos. Pues lo mismo está pasando con el PDCA 8 años después. Una de las razones principales es la que el PDCA no entiende realmente qué cosa es la sociedad civil cubana, no define realmente qué es la sociedad civil cubana, no entiende que una organización dentro de Cuba no tiene acceso a un registro legal, por ejemplo. Entonces, la cooperación que promete, que establece en favor de los derechos humanos, termina estando con las organizaciones que sí están registradas y reconocidas por el Estado, que ¿quiénes son? La FMC, la ANAP, los CDR, el CNSEX, es decir, lo que en Europa se conoce como organizaciones gongo, organizaciones estatales, que no son por definición sociedad civil. Ese es un acuerdo que tiene el PDCA legal, que está en las entrañas del PDCA, que no es reformable. Por tanto, es solamente una de las razones por las que ha caducado, y este es el momento para que la Unión Europea vuelva a plantearse un nuevo marco legal para cooperar y dialogar con Cuba, y esperamos que así sea. Yo creo que hay oportunidad de ello y desde luego trabajaremos para lograrlo. Tú hablabas de cooperación y aquí tengo una anotación de algo que dijo Ursula von der Leyen hace unos días cuando presentó su discurso ante el Parlamento. Decía: el respeto del Estado de Derecho es y será una condición imprescindible para acceder a los fondos de la Unión Europea. Dice además: tendremos que modernizar nuestra financiación de la acción exterior para otorgarle un carácter más decisivo, orientarle de forma más específica a las necesidades de nuestros socios y alinearla mejor con nuestros intereses estratégicos. En el papel es maravilloso. Falta por ver si se cumple, ¿no? En lo que tiene que ver con la cooperación con Cuba, que ha sido un aspecto bastante polémico en el pasado. Ya casi vamos terminando. Yaxis, Carolina, en ese orden, si tuvieran que presentar mañana una lista de prioridades sobre Cuba a las nuevas autoridades europeas, al Servicio de Acción Exterior, a Kaja Kallas o al resto de los eurodiputados, ¿qué incluirían brevemente? En primer lugar, y haciendo referencia nuevamente a que el marco referencial formal es el acuerdo, queremos que haya una reflexión profunda y honesta sobre la aplicación del mismo. Quizás como marco referencial formal, legal, no sea del todo desechable, pero sí, la aplicación sí ha fallado. A Robert Schuman, que fue uno de los padres fundadores de la Unión Europea, le preguntaron el mismo día en que aprobaban el primer paso para la Unión Europea, que fue el acuerdo sobre el acero y el carbón. Le dijeron: bueno, ya tienen instituciones, es decir, ya tenían la formalidad. Y él dijo: sí, tenemos instituciones, pero se necesita alma. Y lo que creemos es que al acuerdo de cooperación le falta alma, entendida alma como la defensa de esos valores en los que se ha cimentado Europa, para que no se queden en papel mojado. Entonces, en primer lugar, la revisión del acuerdo, ponerlo en cero para fomentar esta reflexión. Y en segundo lugar, claro, las prioridades que siempre hemos exigido: la liberación de los presos políticos, la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, el cese de la represión, la derogación de los artículos del Código Penal que proscriben y que violan directamente los derechos humanos. Esos son algunos de los puntos que plantearíamos, pero es fundamental que se revise y que se analice lo que se ha vivido en los últimos años. Así como los socialistas
criticaban la posición común impulsada en su momento, ahora debe promoverse una reflexión sobre el acuerdo de diálogo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Carolina, ¿algo más que incorporar a esta lista? Bueno, yo pediría otras cosas. Yo sería un poco más fuerte, ¿no? Más radical. Yo pediría la denuncia y la derogación del PDCA. Pediría el inicio de rondas de negociaciones para la creación de una nueva política, como sucedió en su momento entre la Posición Común y el PDCA. Se puede diseñar una nueva política hacia Cuba. En esa nueva política incluiría... Para mí es una vergüenza que no lo hayan hecho ya, que la Unión Europea establezca sanciones Magnitsky personalizadas contra la cúpula, la élite castrista, contra empresas como Gaesa, que tienen cuentas, que pueden abrir cuentas aquí en Europa y que las tienen, la familia Castro, las familias de los militares y de la alta cúpula que maneja el poder en Cuba tienen visados. Las sanciones individuales que están contempladas dentro del acto Magnitsky no son sanciones que afectan a la población, sino que están teledirigidas a las personas, y la Unión Europea lo hace con países como Bielorrusia. ¿Por qué razón no lo hace con Cuba? Eso realmente frenaría la capacidad de operar fuera de la isla de estas empresas y de estos violadores de derechos humanos. Por supuesto, el reconocimiento de la sociedad civil real y el apoyo que esa cooperación vaya a esas organizaciones dentro de Cuba, aunque no tengan registro, que se les reconozca que cuando hayan visitas oficiales a la isla, el representante especial para los derechos humanos se haga fotos con los actores de la sociedad civil y lo publique en su web, que la Unión Europea no solo se reúna escondidas con ellos en La Habana, sino que lo haga completamente público, porque ellos son la sociedad civil y merecen ese reconocimiento, y que apoye a las fuerzas democráticas sin miedo y al movimiento de derechos humanos en Cuba. El sistema o régimen de sanciones de la Unión Europea creo que debería ser un paso próximo por parte de la Unión, aunque hay que recordar que son los gobiernos nacionales, los países, los que lo proponen al Consejo, con lo cual el tema debería partir precisamente de algunos de los gobiernos bálticos, sobre todo, que son los que apoyan a los demócratas cubanos. Creo que queda mucho por hablar de todo este tema. Continuaremos haciéndolo en la medida en que las nuevas autoridades cambien o mantengan, porque todo es posible, la política de Bruselas hacia La Habana. Hasta aquí el programa de hoy, que contó con el análisis de Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y Carolina Barrero, directora de la organización Ciudadanía y Libertad. Yo soy Michel Suárez, en Diario de Cuba.